intención es que sepamos cuando estamos interpretando una norma y sepamos cuando estamos ponderando esa norma o con esa norma. Y que seamos conscientes también de hasta dónde llevamos nuestros propósitos y qué pretendemos hacer cuando llevamos a cabo una u otra operación. ¿Qué quiero decir? Si hablamos de interpretación, lo primero que debemos conocer es cuáles son los límites conceptuales y prácticos del interpretar. Puede un juez, puede un abogado, cuando interpreta una norma, otorgarle a esta cualquier significado, cualquier sentido, en general o para el caso, o hay ciertos límites semánticos, lingüísticos, etc. Esto nos lleva al problema tan sumamente interesante de qué significa la tan vilipendiada idea de interpretación literal o semántica o lingüística, que para nada implica la creencia de que cada término o expresión normativa puede tener un único significado y que este se le haga transparente y obvio al operador jurídico. Para nada, ¿no? Pero el tema es, puesto que en nuestro uso ordinario del lenguaje no damos a cualquier palabra cualquier significado y asumimos los límites semánticos de los términos y expresiones que manejamos. Bueno, esto es así en el derecho, sí o no, y con qué consecuencias. De nuevo, bajo una óptica positivista, este es el límite total, y más en un derecho que se pretenda legítimo por democráticamente legitimado. Entonces, sabemos qué es interpretar y los dilemas que la interpretación plantea. 2, tomemos conciencia de que interpretar es elegir entre interpretaciones posibles que un enunciado normativo tiene para un caso y que por tanto tenemos que saber bien qué significa interpretaciones posibles y cuáles por extensión no resultarían posibles en vulnerar la norma, y tomemos igualmente conciencia de que la elección entre las interpretaciones posibles es una elección valorativa. Y ahí podemos decir que se pondera, si ponderar es sinónimo de valorar. Ese juez tiene que escoger de entre las interpretaciones posibles la norma para el caso cuál le parece más oportuna, y eso tendrá que argumentarlo empleando argumentos interpretativos, que es lo que en el fondo son los viejos cánones de la interpretación, aunque estos no agotan el repertorio posible de argumentos interpretativos. Y algo muy similar cuando ponderamos, cuando trabajamos con ponderación, cuando analizamos sentencias en las que se ponderó o se afirma que hubo ponderación. ¿Ponderar a dónde? ¿Ponderar hasta dónde? ¿Y ponderar para qué? Si decimos ponderar a valorar cuál es la mejor interpretación de las posibles de una norma, o a valorar si un hecho sometido a debate está suficientemente probado o no, de conformidad con el estándar probatorio que haya que manejar, bueno, si llamamos ponderar a esa valoración, evidentemente en la práctica el derecho se pondera de continuo, y esto lo afirmó antes que nadie todo el positivismo jurídico del siglo XX. Pero así como el debate sobre la interpretación es si hay límites a los significados posibles de las normas, el debate, ese es el debate sobre interpretación, el debate sobre ponderación versa sobre si la ponderación puede ser o no una herramienta mediante la cual se justifique la derrota de las normas en los casos concretos. El excepcionar lo que la norma para el caso manda en cualquiera de sus interpretaciones posibles, desde la aplicación, desde la ponderación de otra norma, un principio, un valor, algún patrón moral que al caso se traiga, a fin de derrotar esa norma o excepcionarla. Entonces, tenemos que saber cómo se hace cada una de esas cosas para conocer lo que implica cuando las hacemos de uno u otro modo, y para darnos cuenta de algo que es esencial. Y ahora voy al núcleo de lo que quiero responder a esta interesante cuestión. Y lo esencial es esto:
Y de esto vamos a dar muestras y ejemplos más que suficientes en este curso. Lo esencial es que cualquier caso, absolutamente cualquier caso en el derecho, se puede plantear con un esquema o un modo de razonar interpretativo subjuntivo o con un esquema o modo de razonamiento ponderativo. No es cierto que haya casos que únicamente se puedan resolver ponderando y casos que únicamente se puedan resolver interpretando. En absoluto. Hay una elección de método por el operador jurídico en función de su ideología, de sus creencias filosóficas y de los intereses que en el caso tenga o lo que quiera defender. Cuando usted quiere derrotar una norma, la norma que viene al caso, va a apelar a la ponderación. Cuando a usted le interesa que la norma se aplique en los términos que la norma están, se va a refugiar en un razonamiento interpretativo que parte de tomar la semántica o la llamada interpretación literal como límite irrebasable. Bueno, repito, más allá de debates, discusiones y peleas filosóficas, sepamos cómo se hace lo uno y lo otro y tengamos claro lo que a nosotros mismos nos hacen cuando nuestros rivales o ese juez que de nuestro caso juzgó interpreta o pondera. No creamos que la práctica del derecho tiene una naturaleza esencialmente mágica o esotérica. Sepamos que manejamos instrumentos, herramientas que nos harán más exitosos cuanta mayor sea nuestra pericia en ese uso, en ese manejo de tales herramientas.